Exáltate, Señor, glorifícate. Vamos a seguir alabando y adorando a nuestro Dios, porque Él es digno de toda gloria y toda honra. La alabanza es para Él. Siente la presencia del Espíritu Santo en este momento. Está ahí contigo, ayudándote a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Dios poderoso. Amén. Él es digno de gloria, honor y honra. Aleluya. Poderoso eres, Señor. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, poderoso eres, Señor. Solo ante ti nos inclinamos, Señor, ante tu majestad, ante tu belleza, porque solo tú eres digno de alabanza, gloria y honra por siempre, Señor. Declara con tu boca que solo ante Él te vas a rendir siempre. Solo para Él será tu alabanza. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez.
Jesús, tú eres digno. Te alabamos, Jesús, te exaltamos, te glorificamos. Que Dios les bendiga en esta tarde. Gracias damos a Dios porque nos ha permitido estar ya en un tiempo de adoración a Dios con los cánticos que se entonaron. Y pues todo culto tiene que llevar algunas partes para que se complemente. Después de la alabanza vamos a ocuparnos ahora en la reflexión de la palabra. Para esto quiero leer la porción que corresponde al tema de hoy, y de una vez quiero decirles que el título que hoy nos corresponde es Perpetuando la Fe, y lo estaremos basando en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 10, que dice así: Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Donde están en sus casitas, quiero pedirles que si pudieran juntarse con la esposa, con los hijos, y poner la mayor atención al tema de hoy. Y pues para iniciarlo es importante que tengamos un momento de oración, de modo que el Señor tome control de este tiempo y que su Espíritu Santo fluya mientras esta enseñanza es compartida. Que fluya aquí donde un servidor le estará exponiendo y también donde ustedes se encuentran. Oremos. Padre que estás en los cielos, te doy gracias porque nos permites este domingo para honrarte, glorificarte y ahora para aprender de tu palabra. Permite que la enseñanza sea trascendente, que pueda llegar a cada corazón, a cada vida y lograr el propósito que tú quieres. Mi Dios, pongo a todos los oyentes de esta ocasión como a mí mismo bajo el influjo de tu Espíritu Santo. Te pido que uses mi vida y que también prepares los corazones de todos aquellos que donde quiera que estén estarán viendo o escuchando esta reflexión. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar la reflexión de hoy citando el pensamiento de un filósofo llamado Confucio. Y la frase dice de la siguiente manera: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Se dice que Confucio y sus seguidores iban por la montaña y de repente se encontraron debajo de un árbol a una mujer llorando desconsoladamente, ante lo cual se menciona que Confucio junto con sus seguidores se acercaron a ella para consolarla, preguntándole que por qué lloraba. La respuesta fue la siguiente: es que hace un año, precisamente en este lugar, un tigre mató a mi esposo y a mi hijo. Siguió llorando desconsoladamente. Y sin querer, esta mujer estaba cometiendo un grave error: estar en el lugar donde su esposo y su hijo habían sido atacados por aquel tigre. Ella no estaba pensando en que al estar en ese lugar estaba ocurriendo, mejor dicho, estaba ante una amenaza inminente, pues el tigre podía volver a venir y atacarla también a ella. Se dice que es en ese cuadro cuando surge el pensamiento que ya les he citado. Lo repetimos: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y hablando de este pensamiento,
Sabemos que bíblicamente hablando, Israel, el pueblo de Israel, es tipo de la iglesia de Cristo. Así como Israel es el pueblo de Dios, hoy en día la iglesia es el pueblo de Dios. Hay historias, acontecimientos verídicos que ocurrieron en el pueblo de Israel. El apóstol Pablo nos dice que esas vivencias que Israel vivió, buenas o malas, fueron escritas y sobre todo en aquellas que no fueron agradables, dice que fueron escritas para que ahora nosotros no cometamos los mismos errores. El tema, yo ya lo anuncié, es perpetuando la fe. Y lo estaré basando en una experiencia amarga que vivió el pueblo de Dios en aquellos tiempos. El pasaje ya lo leí, pero quiero repetirlo y dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se estaba dando en aquel momento, en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, esta amarga experiencia. Y la verdad que es muy pesada. Cuando dice la palabra que se levantó después de ellos otra generación, que fíjense bien, que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Yo quiero que se pregunten todos los que me están escuchando en casa respecto a los hijos. Fíjate bien, la pregunta es la siguiente: si tú como papá o mamá pusieras el mejor ejemplo de vida cristiana, por ejemplo, amando a Dios, obedeciéndole, sirviéndole, te pregunto, ¿qué pasaría con tus hijos? ¿Qué pasaría con tus generaciones siguientes? Sin duda alguna, harían lo mismo que tú. Pero, en caso contrario, ¿qué pasaría si tú no buscas a Dios, si no aprendes a amarlo, si no le obedeces? Sería obviamente lo contrario. Tendrías una generación que no amaría a Dios. Una generación que, lo contrario a la primera, estaría alejada de Dios. Yo te sigo preguntando, ¿cómo es la gente cuando no se acerca a Dios, cuando no le conoce? La situación es compleja, ¿no? Una generación que no conoce a Dios es aquella que pues adora a cualquier objeto. Una generación que no conoce a Dios está perdida. Puede haber muchas adicciones, puede haber muertes, pleitos, iras, contiendas, disensiones. Pero en una generación que busca a Dios, es una en la que hay paz, tranquilidad. En lugar de pleitos, hay amor, armonía, hay abundancia, hay bienestar familiar, hay bendiciones económicas, bendiciones de toda índole. Ahora bien, hablando del pueblo de Israel y hablando de la fe, se encontraba en un momento crítico. Habían muerto Josué y también los ancianos, los que habían de alguna manera tenido experiencias profundas con Dios, pero sobre todo Josué, que era el líder de aquella nación. Sucede que al morir Josué y las personas adultas que amaban a Dios, que practicaban la misma fe a conciencia, al morir es cuando se da la situación que estamos ya mencionando. Se levantó una generación que dice que no conocía a Jehová, ni la obra
que Él había hecho por Israel. Ahora bien, hay una pregunta aquí clave y es la siguiente. ¿Por qué ese desconocimiento de esta generación de Dios? Esto no se dio así por sí solo, no fue de la noche a la mañana. Esto de alguna manera se empezó a gestar de un tiempo atrás. En esta ocasión, yo quiero mencionarles por lo menos 4 razones que llevaron a la situación que hemos venido mencionando, a esa generación carente de Dios. ¿Qué fue lo que propició esa situación? Primera razón, por las herencias materiales. Jueces 2, capítulo 6, que es el antetexto del versículo que leímos al inicio, dice lo siguiente: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Yéndonos a este trasfondo, sucede que de antemano sabemos que el pueblo de Dios tuvo que vagar en el desierto por 40 años y ahora se encontraba ya en la tierra prometida. Pero antes de poseerla, sabemos que tuvieron que guerrear para sacar a las naciones que estaban poblando aquella región. Fueron muchos los reyes que tuvieron que vencer. Y después de grandes batallas prácticamente, el pueblo ya estaba disponible para poseer la tierra. Bien, una vez que la mayoría de reyes, de reinos habían sido dominados, dice la palabra que Josué despidió al pueblo, a los hijos de Israel, y dice que se habían ido a su heredad para poseerla. ¿Qué con esto? Dios les había prometido una tierra que fluye leche y miel. Esa terminología tiene que ver con una tierra próspera, en una tierra muy productiva. Ya el ejemplo lo habíamos visto en aquellos exploradores que cuando fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra, regresaron con un racimo de uvas que era cargado por 2 personas, más otros frutos más. Entonces era una tierra de provisión, una tierra con productividad muy halagadora. Entonces el pueblo no había llegado a esa región nada más para invadir a las culturas que la habitaban. No, ellos habían llegado porque era la promesa de Dios y porque querían establecerse en la tierra que ya Dios les había prometido. Pero fíjense bien, que una vez terminadas las guerras, dice la palabra que Josué los mandó para que poseyesen la heredad que Dios les había dado y para que la cultivaran. Ahora bien, muy probablemente el pueblo se afanó en este objetivo, en labrar la tierra, en sembrar la tierra, en hacerla producir, para que aquello que habían visto en el pasado, sus propios ojos, como se dice, sus propias manos, pudieran tener de la tierra aquel fruto. Pero simultáneamente, en medio de cosas que realmente no eran malas, porque no es pecado labrar la tierra, hacerla que produzca y añorar buen fruto de ella, no era malo. Pero sí, a la par de eso, cometieron un error. ¿Cuál? El que muy probablemente se afanaron en la herencia que se les había dado, en hacer producir la tierra, pero se olvidaron de enseñar a sus hijos el camino de Dios, se olvidaron de la búsqueda profunda de Dios, se olvidaron de la adoración a Dios. Tal vez lo hacían, pero no en la forma que Dios esperaba y que ellos debieron haberlo hecho. Entonces, esto más adelante les costó caro, ¿no? Porque
de esta manera se estuvo gestando esta generación que no conocía a Dios. Nosotros como iglesia cristiana, de la historia del pueblo de Dios, tenemos que aprender que hay cosas buenas, positivas, a las que debemos sin duda alguna dedicarle tiempo, pero sin olvidar lo que es mejor. Nosotros muy probablemente conocemos el caso de Marta y María. Sucede que Marta se afanaba en las cosas del hogar y hasta le reclamó al Señor el por qué no reprendía a su hermana María, pues no le estaba ayudando en los quehaceres de la casa. Nuestro Señor Jesucristo le respondió que María había escogido la mejor parte, y era que ella se estaba ocupando en escuchar las enseñanzas del Señor. Creo que aquí cabe muy bien lo que el Señor le dijo en algún momento a los fariseos cuando dijo: bueno es hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Amados hermanos, no cometamos este error que pues lamentablemente cometió el pueblo de Israel, que por afanarse en el cultivo de la tierra se olvidaron de lo que era más trascendente. Y fíjense bien que hay de errores a errores. Algunos que quizá te cuestan cuando pierdes un poco de dinero, pérdida de un poco de tiempo, pero ¿saben una cosa? Hay errores que duelen mucho, y sobre todo cuando se trata de pérdidas en los hijos, a los seres que más amamos, a los seres que más queremos y por quienes trabajamos. Qué triste sería para nosotros como cristianos, ¿verdad? Que por darles cosas materiales pasemos por alto lo que es el reino de Dios y su justicia, y que posteriormente tengamos hijos que se olviden de Dios. El segundo error que cometió el pueblo de Israel fue el siguiente, aunque en determinado momento lo podemos ver no como error, pero yo les voy a decir más adelante en qué consiste. Lo segundo es porque murió quien los impulsaba, o murieron los que los impulsaban: Josué y ¿quiénes más? Y los ancianos. Veamos lo que dice este pasaje en Jueces 2, 8, 9 y 10a. Dice: pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, dice, también fue reunida con sus padres. Es decir, la gente adulta, la gente que tuvo una experiencia profunda con Dios, que aprendió a amar a Dios, que como Josué, por ejemplo, que vieron la intervención de Dios, por ejemplo, al darles agua de la roca, al pasar el Mar Rojo en seco, y donde el ejército de Faraón pues fue eliminado. Todas esas victorias, todas esas experiencias milagrosas que Josué había tenido, que había experimentado, pues ese hombre, ¿verdad?, con experiencia profunda que motivó a su generación, pues había fallecido. Y ahora se encontraba, como alguien dijo, la chaviza. Ahora se encontraban aquellos que no tuvieron aquella experiencia, pero aparte de eso, como ya no estaba Josué y los ancianos que les motivaban, que les inspiraban, pues ellos perdieron el interés. Faltaban los viejos que les servían de inspiración. Algo triste y, por un lado, agradable ha estado sucediendo en estos tiempos del virus. ¿Cuál es lo triste? Que pues las personas que han tenido una experiencia profunda con Dios, pues se han estado yendo, ¿no? En la iglesia nosotros conocemos a personajes que nos inspiraron.
Hablando de aquí, del territorio metropolitano, por ejemplo, se nos adelantó el hermano Juan López, que fue un hombre profundo en Dios. Conozco otro varón, no aquí en el país, en Estados Unidos, me refiero al hermano Ángel López, quien fue un varón profundo en Dios, falleció. Y de hecho, para ellos, por un lado, bien, porque están con el Señor. Pero, de alguna manera, estos hombres grandes que pues tuvieron también, como Josué y aquellos ancianos, tuvieron experiencias profundas con Dios, ya no están. Esos hombres que nos inspiraron con su ejemplo, con sus talentos, con sus virtudes, con su servicio, ya no están. Y me pregunto, ¿qué pasará con la generación que le sigue? ¿Será una generación que siga el ejemplo de ellos? ¿O será una generación que se olvide de Dios porque ya no están los que les motivaban? Yo quiero motivar a todos los papás y mamás que quizá no están en el rubro de ancianos, que no están en el rubro de personas de edad y que han tenido experiencias muy profundas con Dios. Pero déjame decirte que tú como papá o mamá, es probable que aun cuando no estás en esa edad adulta, tú ya has tenido experiencias profundas con Dios. Y sabes que ahora que tú estás vivo, anima, infunde ánimos a tus hijos, a la generación presente, motívalos, inspíralos con tu ejemplo, con tu servicio. Déjales un buen legado para que cuando tú llegues a faltar, tus hijos continúen en la misma fe que tú has conocido. Pero escúchame bien, si no sabes inspirarlos, motivarlos, sobre todo con el ejemplo, se puede caer en aquel error. Porque puede darse lo siguiente, que tú que estás vivo, y que has tenido las experiencias con Dios, actúes como si estuvieras muerto, sin motivar, sin inspirar. Cabe mencionar que hay gente muerta espiritualmente, que conoció a Dios, que tuvo experiencias gratas en su caminar con el Señor, pero que hoy espiritualmente están muertas y que no están motivando, no están inspirando. ¿Qué pasaría entonces si tú no lo haces con tus generaciones siguientes? En tercer lugar, otro error que cometieron el pueblo de Israel fue el dar una enseñanza oral sin amor ni experiencia profunda en Dios. Quizá hubo amor, pero no el que se esperaba. Quizá hubo experiencias en Dios, pero no las pusieron traspasar a la generación siguiente. Quiero leer Deuteronomio 6 del 4 al 8 que dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La enseñanza sobre Dios, sobre sus leyes, sabemos que en aquellos tiempos fue transmitida oralmente de una familia a otra, de generación a generación. Sobre todo cuando todavía no existía el pergamino, ¿verdad? Y más adelante el papel. Entonces la transmisión era ¿qué? Oral. Ahora bien, Dios le encargó al pueblo que esas leyes que les había dado, las deberían de transmitir a sus generaciones. Fíjense lo que dice: las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Se ha dicho que la enseñanza bíblica en el Antiguo Testamento se dio al andar. Es decir, si el papá iba rumbo al campo y pues junto con el hijo veían ciertas cosas, las aprovechaban ¿para qué? Para resaltar la grandeza de Dios. En el camino podían ir hablando sobre las experiencias que tuvieron en el pasado con Dios, y la idea era sembrar en los hijos aquellas experiencias que ellos habían tenido en el pasado. También se dice que la enseñanza se daba sobre todo en el hogar, en la familia. Por eso se menciona, ¿verdad?, que habría que ponerla en las puertas y ventanas de la casa. Creo que la enseñanza bíblica nosotros debemos de enseñarla así, al andar y en la casa. Cuando hablamos del andar, es el andar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Ejemplo, si hay un problema económico, creo que es sano comentarlo con los hijos y decirles: hijos, estamos atravesando por esta situación, pero vamos a orar, y aparte de orar vamos a echarle ganas, vamos a trabajar, y ustedes van a ver cómo Dios nos va a responder. Bien, luego hay que mantener la fe y trabajar. Y es muy seguro que al transcurrir los días, Dios va a suplir esa necesidad económica. ¿Por qué? Porque la familia oró, porque la familia confió en Dios, y también ¿por qué? Porque trabajaron arduamente. Por lo consiguiente, la respuesta de Dios será una realidad. Luego, cuando se vea la respuesta, es bueno también juntar a los hijos y decirles: ¿se acuerdan que tal día oramos a Dios porque teníamos esta situación? Sin duda alguna los hijos dirán: claro, sí nos acordamos. Pues vean cómo Dios nos contestó. Ese tipo de enseñanzas respecto a Dios, a su palabra, es a la que llamamos enseñanza al andar en la vida cotidiana. Bien recuerdo el caso cuando el pueblo de Dios atravesó el río del Jordán. También una experiencia parecida a la de cuando pasaron el Mar Rojo. Pero ahora fíjense, la enseñanza que les dio el líder en aquel momento fue que el arca fuera adelante, pero yo quiero centrarme en lo siguiente. Cuando ya terminaron de pasar, aquel líder ordenó que pues se sacaran unas rocas de dentro del río y que se amontonaran. ¿Y cuál era el fin? Es que más adelante vendrían generaciones que no vieron eso, que no palparon eso. Pero cuando ellos vieran ese montón de piedras y, por ejemplo, que el niño interrogara al papá y le dijera: oye, papá, ¿y esas piedras por qué están así? Y entonces la enseñanza era esta: pues hijo, sabes que hace años el pueblo de Dios cruzamos este río bajo la guianza, bajo el poder de Dios, y este río prácticamente separó sus aguas y nosotros pasamos en seco, y de dentro del río se sacaron estas piedras para amontonarlas aquí, para que pues se quedaran como un recuerdo de aquel hecho portentoso de Dios. Hoy en día tenemos nosotros símbolos que son clave en la iglesia cristiana. Por ejemplo, tenemos lo que es la Santa Cena, lo que es el lavatorio de pies, lo que es también la celebración de la Semana Santa, la celebración de la Navidad. Creo que en Semana Santa no nada más debemos de afanarnos por las vacaciones, y en Navidad
No nos debemos también de preocupar por la cena, por los aguinaldos, por las vacaciones. Creo que en esas fechas claves es importante que nosotros como padres, como cristianos, por ejemplo en la Santa Cena, les expliquemos a nuestros hijos en qué consiste y por qué es. Que realmente les hagamos nosotros recordar lo que Cristo sufrió por nosotros. Que en Navidad les digamos que hace más de 2000 años nació en Belén de Judá un niñito que más tarde fue a la cruz y dio su vida por nosotros. Son símbolos que Dios quiso que se quedaran ¿para qué? Para que a través de ellos nosotros perpetuemos la fe a nuestras siguientes generaciones. Pero Israel muy probablemente enseñó oralmente la ley, pero saben, fue una ley en ocasiones enseñada rígidamente. Fue nada más como un reglamento, sin experiencia, sin espíritu. Y por lo consiguiente, aun cuando hasta hoy nosotros vemos cómo los judíos llevan en la frente esa como cajita de cuero donde llevan dentro varios textos de la Biblia, las personas las han memorizado. Pero saben, están carentes ¿de qué? De amor y de experiencia profunda en Dios. Escúchenme bien. Cuando una persona ama a alguien, no la va a defraudar tan fácilmente. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando un hombre, cuando una mujer se han casado por amor, es difícil que ese matrimonio se desintegre. ¿Por qué? ¿Qué? Porque fue fundamentado sobre el amor. De igual manera, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas, saben que ellos jamás se apartarán. Y cuando las enseñanzas bíblicas, no nada más las enseñamos oralmente, sino que las enseñamos con el buen ejemplo. Las enseñamos con experiencias vívidas. ¿Saben? Esa enseñanza no solamente se quedará en el intelecto, en la memoria de nuestros hijos. Ellos se acordarán posteriormente de las grandezas de Dios, porque no solamente las oyeron, porque las vivieron, porque las palparon. Sucederá, como decían los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que nuestras manos palparon tocante al verbo de vida. Enseñanza sin amor y enseñanza sin experiencias vívidas es nada más un ritualismo. Que el Señor nos ayude. Por último, quiero hablar sobre otro cuarto error, y fue el error de perdonar al enemigo. Ahora ustedes me dirán, ¿no que la Biblia habla acerca del perdón? Claro, habla del perdón. Pero en este caso que yo les voy a citar, pues Dios en su soberanía había dicho que el pueblo de Dios, cuando llegara a la tierra prometida a poseerla, tenía que erradicar aquellas tribus. Vean lo que dice este pasaje de Números 33:55. Dice el Señor, deben expulsar a todos los habitantes de esa tierra, pues si no lo hacen, los que queden les harán la vida imposible, como las astillas en los ojos o como las espinas en el cuerpo, les causarán problemas en la tierra donde habiten. ¿Qué ocurrió con esta generación posterior a Josué y aquellos ancianos que no conocían a Dios? Algo inmediato que hicieron fue ir en pos de otros dioses. ¿Por qué razón? Se desviaron en su fe y en su adoración. Algunas razones podrían ser las siguientes. Por ejemplo, cuando hablamos de Baal y de Astarot, se habla de el dios mujer y del dios hombre, que uno era mujer y otro hombre. Y se habla también de que estos dioses, por un lado, eran los dioses de la fertilidad
Y como el pueblo, ¿verdad?, estaba en ese tiempo del sembrar y hacer producir la tierra, pues como se escuchaba que estos dioses hacían producir bien la tierra, muy probable en el afán de que la tierra que Dios les había dado produjera, pues se inclinaron a estos dioses. La otra razón, sabemos que estas deidades en su adoración eran acompañadas no solamente de adoración idolátrica, sino también de perversiones sexuales. Sus profetisas prácticamente eran prostitutas. Entonces aquellos varones se inclinaron por estos dioses, por la prostitución. Y ahora, por eso Dios había dicho que los debían de erradicar. Pero ellos, ¿qué pasa? Quizá por un lado, porque no tuvieron la fuerza para echarlos, pero por el otro lado, como una desobediencia a Dios, los dejaron allí. Y estas culturas, estos residuos de gente idólatra, de gente pecadora que se quedó, fue la que los indujo a apartarse de la fe y a irse en pos de una adoración idolátrica. Perdonaron al enemigo. Dios había dicho que los debían de erradicar y no lo hicieron. En otra ocasión, Saúl hizo lo mismo. Cuando Dios le ordenó destruir a X reino y a su rey, y vemos a Saúl que regresa, ¿verdad?, con vacas, y cuando el profeta Samuel le dice, oye, ¿y qué es ese balido de ovejas?, etcétera. Y se dice que Saúl le dijo, es que lo he traído para adoración a Dios. Le dice, ¿no hiciste lo que te pedí? Y él dijo, no, sí lo hice, y hasta le he traído este presente a Dios, parafraseando aquellas palabras. Y sucede que aquel varón de Dios le dijo, ¿se agrada tanto Dios de X ritual que el que se le obedezca? También Saúl perdonó al enemigo y aquello le trajo mucho sufrimiento. Al pueblo de Israel, en esta ocasión, el perdonar al enemigo le ocasionó que su siguiente generación no conociera a Dios. ¿Qué con esto ahora en los tiempos que vivimos? Miren, muchos papás también perdonamos al enemigo. ¿En qué forma? Hay cosas del mundo, cosas que prácticamente son del enemigo y que nosotros las solapamos en casa. Ejemplo, hay veces que el niño dice una grosería y lo felicitamos. Hay veces que el hijo roba algo y le pasamos por alto esa maldad. Lo del enemigo estamos permitiendo que entre a casa y de esa manera lo estamos perdonando. Más adelante eso nos puede traer amargura. Hay un caso que muchos lo vimos en el Face, y es el de un jovencito que cae en prisión y se dice que pues sale ante el juez, ¿verdad? Y se ve allí con su ropaje naranja propio de los reos en aquel reclusorio, y se dice que cuando sale se encuentra con su madre y le da una carta, y que en la carta algo que este muchacho le dice a su madre es algo parecido a lo que voy a mencionar. Le dice, gracias mamá, parafraseando dije, porque el haber permitido ciertas cosas hacen que yo hoy esté aquí. Pero le añade, tan culpable eres tú como yo, pero yo soy el que tengo que pagar. Le dice, ¿te acuerdas cuando robé aquella bicicleta y tú lo solapaste y que juntos nos gastamos el producto de aquel robo? Y añade, ¿te acuerdas de esto y de esto otro? Dice, ¿por qué no me reprendiste? Si lo hubieras hecho, yo no estaría en este lugar.
para los que me escuchan en este momento. Hay muchas cosas que hemos estado solapando en este tiempo. El que nuestros hijos vean mucho el Face, el que estén mucho tiempo metidos en el Internet. Es claro que en estos tiempos los hijos tienen que usar el Internet por la escuela, ¿verdad? Por tareas. Pero hay veces los descuidamos y pensamos que ellos están metidos en la tarea, pero están en otros rollos, como se dice. Permitimos que entren a la casa revistas pornográficas, videos pornográficos. Permitimos que la mentira, que el robo, como ya había dicho anteriormente, penetren a nuestro hogar. Estamos solapando eso. De esa manera estamos perdonando al enemigo. Vuelvo a insistir, esto nos puede traer tremendos dolores de cabeza. Si queremos nosotros perpetuar la fe, tenemos que aprender del pueblo de Israel en estos errores que cometió para que no se repitan y que nosotros no lloremos como ellos lloraron en aquel día. Papás, tenemos mucho trabajo que hacer. Se nos vienen tiempos difíciles, donde incluso si no tenemos cuidado, hasta tu fe como padre puede ser estropeada. La palabra dice que en estos tiempos aún los escogidos serían engañados. Entonces, nosotros como padres tenemos que trabajar en nuestra propia vida espiritual, buscando a Dios en una manera más profunda, buscando vivir una vida correcta, acercada a Dios, estudiar la palabra, meternos con Dios, para que nuestros hijos sean enseñados con el ejemplo. Las experiencias que hemos tenido en Dios, profundas, necesitamos nosotros enseñarlas a ellos y también ayudarlos para que puedan tener sus propias experiencias en Dios. Tenemos que enseñarles a amar a Dios. De esta manera, mis hermanos, estaremos perpetuando la fe. Si no lo hacemos, nosotros también lloraremos. Pero Dios no quiere esto. Por eso el apóstol Pablo dice que aquellas enseñanzas erróneas del pueblo se escribieron para que nosotros no incurramos en ellas. Quisiera pedirles, a manera de conclusión, que allí en casa el papá, la mamá se tomen de la mano, acerquen a sus hijos. Y primeramente quisiera pedirte a ti como papá, a ti como mamá, que si tú has estado fallando en tu guianza espiritual, le pidas perdón a Dios. Y dile, Señor, ayúdame a tomar en cuenta la reflexión de este día. Pero después de ello, quiero motivarte que te acerques a tus hijos y ora por ellos. Y dile, Señor, guarda a mis hijos en la fe. Dile que jamás se aparten de ti. Que mis hijos puedan, mi Dios, que aun cuando yo llegue a faltar, ellos continúen con esta fe y que la puedan propagar a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Pero aparte de orar por ellos, quiero motivarte para que a partir de hoy los enseñes a amar a Dios en serio. Les enseñes la palabra como Dios quiere y sobre todo con el ejemplo, transmite la fe que hay en ti. Por favor, donde están, cierren sus ojos y permítanme concluir con esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella tú has hablado a las vidas de todos aquellos que han escuchado esta reflexión. Mi Dios, permite que también yo la tome en cuenta, porque tengo hijos, porque tengo nietas. Y mi Dios, en el tiempo siguiente a esta reflexión, ayúdame a ponerla por obra. Y en especial te pido por los papás que han estado escuchando esto. Si han cometido estos errores que cometió el pueblo de Israel, Señor, que ellos aprendan y que no vuelvan a cometer esos errores. Y mi Dios, que lo positivo que han aprendido lo plasmen en la práctica.
Ayúdales, mi Dios, a enseñar a sus hijos a amarte a ti sobre todas las cosas. Que ellos, bendito Dios, les enseñen a través del buen ejemplo. Y te pido por sus hijos, jamás permitas, mi Dios, que ellos se alejen de ti. ¿Qué sería de los papás y de los hijos mismos si se alejaran de Dios? Yo los pongo en tus manos. Te pido tu protección. Te pido también, Señor, que te hagas real en sus vidas, que puedan recibirte como su Salvador personal y que, mi Dios, puedan tener su propia experiencia de salvación y otras experiencias en la fe que los ayuden a madurar y a crecer en ti. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hola amigos, vamos a cantar a Dios. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Hola niños, espero que se encuentren muy bien, contentos. El día de hoy vamos a ver una pequeña lección de un personaje caracterizado por ser muy fuerte. ¿Saben de quién vamos a hablar? De Sansón.
Bueno, Sansón tenía dos padres, su mamá y su papá. Manoa, procedente de la tribu de Dan, tenía una esposa que no podía tener hijos, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo lo siguiente, que su esposa iba a concebir para el siguiente año un hijo, el cual tenía que tener ciertas características de no tomar vino, de no comer cosas impuras, de no cortarse el cabello, y porque este niño iba a ser nazareo y debería de seguir igualmente creciendo en la palabra de Dios y en las leyes de Dios. Bueno, niños, en aquel entonces el pueblo de Israel se enfrentaba a personas muy malas llamados los filisteos. Bueno, el pueblo de Israel estaba enfrentándose a esas luchas constantes porque había desobedecido a Dios y se habían apartado de Dios. Pero ellos se arrepintieron de lo que hicieron y clamaron a Dios, y Dios respondió su oración enviando a este personaje llamado Sansón. Y Sansón creció, pero Dios tenía ya un propósito para su vida. Desde pequeño, Dios lo dijo que iba a usarlo para vencer a los filisteos y que toda su vida iba a ser consagrada a Dios. Bueno, niños, entonces Sansón empezó a crecer y él se enfrentó primeramente a un oso muy grande. Y el Espíritu Santo vino sobre Sansón y pudo derrotar al oso. Después se enfrentó a otra serie de animales y Dios le daba la victoria. Para ellos los filisteos se dieron cuenta que Sansón era muy fuerte, y un día Sansón cometió un grave error. Se enamoró de una filistea, y esta filistea se llamaba Dalila. Los filisteos se dieron cuenta que Sansón se había enamorado de Dalila, entonces fueron con Dalila para decirle que averiguara el secreto de su fuerza, porque los filisteos tenían miedo de Sansón. Entonces le propusieron a Dalila dinero para una recompensa para que averiguara el secreto de Sansón. Entonces Sansón, enamorado de Dalila, que ese fue su error, Dalila insistía constantemente en que le dijera su secreto hasta que un día Sansón se lo reveló y le dijo que nunca había pasado navaja sobre su cabello, pues Sansón tenía un cabello muy largo. Y en ese momento el Espíritu de Jehová se apartó de la vida de Sansón, porque él había desobedecido a Dios, ¿sí? Entonces, niños, en ese momento los filisteos llegaron con Sansón, y ¿qué creen? Sansón ya no tenía su fuerza, estaba débil, porque el Espíritu Santo era el que le daba la fuerza. Y entonces fue encarcelado con los filisteos, y los filisteos en victoria hicieron un gran banquete para ver que habían capturado al hombre fuerte Sansón. Y en ese momento Sansón clamó a Jehová y pudo recuperar sus fuerzas y derrotar a los filisteos con la ayuda de Dios. ¿Qué podemos nosotros aprender, niños, de la historia de Sansón, de este hombre fuerte, valiente? Bueno, que primeramente no debemos de confiar en todas las personas. Sansón confió en la persona equivocada, en Dalila. Segundo, que nosotros si hacemos algo malo que no agrada a Dios, nosotros nos arrepentimos y Dios nos perdona. Que tenemos un propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra, así como Sansón, que Dios lo envió para usarlo y vencer a los filisteos que estaban dañando al pueblo de Israel. Bueno, niños, espero que hayan aprendido mucho de esta lección y
Nos vemos la siguiente clase. Dios les bendiga. 예수에서 요새 무이노 한 어떠려세. Hasta luego, amigos.